nuestro estudio bíblico en el Evangelio de Mateo. Y vamos a ir a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 y vamos a leer del versículo 33 al versículo 37. ¿Vale? Bendito es el Señor, porque estamos profundizando en este Evangelio de Mateo y estamos siguiendo capítulo por capítulo, versículo por versículo, porque deseamos profundizar en la palabra de Dios. Y vamos a ver el día de hoy lo que el Señor nos tiene preparado en estos versículos. Vamos a leer Mateo capítulo 5, una vez más, vuelvo y les repito, Mateo capítulo 5, versículo 33 al versículo 37. Nuestro Señor Jesucristo continúa hablando en el Sermón del Monte con las siguientes palabras: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Por lo que es más de esto, porque lo que es más de esto, de mal procede. Oremos, hermanos. Bendito Señor, gracias por su palabra, que siempre es tan clara, que usted es tan bueno y fiel, que nos ha dejado, Señor, por escrito, la Biblia. Que nosotros, Señor, podamos tener el corazón para poder obedecer sus mandatos, sus estatutos, sus restricciones, Señor. Y que podamos, Señor, esta noche escuchar su palabra fielmente expuesta. Por favor, Señor, le pido que me permita exponer su palabra de una forma clara, porque le amamos, Señor, y queremos siempre ser obedientes y fieles a usted. No nos importa agradar la persuasión de los hombres para hacer el mal. Nos importa agradarle a usted, que es el único Dios digno de toda sumisión, obediencia y respeto. Bendito es usted, Señor, por todos los siglos de los siglos. Amén. Bueno, amados hermanos, lo que Cristo está prohibiendo en los textos que acabamos de leer es el uso impertinente, profano y descuidado de los juramentos en el hablar de cada día. En aquella cultura, en el contexto en el que nuestro Señor Jesucristo nos está hablando en estos textos, para tratar de evitar un juicio divino, juraban por cualquier cosa menos por Dios. Por todo lo que nombraban pero todo lo que nombraban era parte de la creación del Señor. Por lo tanto, aunque los fariseos, aunque las personas malintencionadas, al juramentar
de una forma irresponsable, trataran de evitar el juicio de Dios al jurar por cualquier otra cosa, ya sea por el cielo, ya sea por la tierra, ya sea por cualquier otra cosa creada, al final de cuentas estaban jurando por la creación de Dios y por lo tanto se hacían acreedores, se hacían culpables igualmente delante de Dios. Jesús pide, amados hermanos, que todo nuestro hablar debe ser como si estuviéramos bajo juramento delante de Él para decir siempre la verdad. ¿Ok? Es cierto que el dicho coloquial es que si juras, al jurar debes decir o declarar la verdad. Y es un dicho muy común. Algunas personas creen que está prohibido jurar y sobre todo usan los textos bíblicos que acabamos de leer para que esa prohibición universal sobre los juramentos se estableciera. Pero como bien mencioné, nuestro Señor Jesucristo no está prohibiendo de una forma universal los juramentos, sino que existen juramentos legítimos, y eso es lo que vamos a ver. Lo que acabo de decirles en esta introducción es que muchas personas creen que al jurar por cualquier otra cosa y al decir mentira, se están librando del juicio divino. Pero es que la verdad, amados, la verdad es que debemos vivir siempre coram Deo. Eso significa, amados hermanos, delante de Dios, teniendo conciencia, amados hermanos, de que Dios sabe todo lo que está aconteciendo en nuestras vidas. A Dios no se le escapa absolutamente nada. A Dios no podemos engañarlo. El Señor quiere que la majestad de su nombre sea para nosotros algo santo y sagrado. Debemos siempre hablar con verdad, amados hermanos. Hay que entender lo que son los juramentos. Hay un juramento cuando se apela a Dios como testigo para confirmar nuestra palabra. En varios pasajes de las Sagradas Escrituras se ve que ese acto de tomar testimonio, cuando se hace correctamente, es una manera de glorificar a nuestro Dios. Isaías capítulo 19, versículo 18 menciona: en aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Eres. Al jurar por el nombre de Dios, declararán que Jehová es su Dios. Es lo que está mencionando el texto. Isaías capítulo 19, versículo 18. También encontramos en Isaías capítulo 65, versículo 16, el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá,
Y el que jurar en la tierra, por el Dios de verdad, jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Jeremías, también en Jeremías capítulo 12, versículo 16, encontramos: si cuidadosamente aprendieren los caminos de mi pueblo, para jurar en mi nombre, diciendo, vive Jehová, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. El pueblo bendito de Dios, cuando tiene que jurar, jura en nombre de Dios. Porque eso demuestra, amados hermanos, quién es su Dios. Pero lo hacemos con total cuidado, con total temor y temblor y con total respeto. Porque como les mencioné en un principio, el Señor quiere, amados hermanos, que la majestad de su nombre sea para nosotros algo santo y sagrado. Juan Calvino menciona: con razón se dice que confirmamos nuestra fe al invocar el nombre de Dios como testigo. Porque de esta manera confesamos que Él es la vida eterna e inmutable. Porque lo invocamos como testigo cualificado de la verdad y como el único a quien le corresponde mantenerla y hacer manifiestas las cosas ocultas. E incluso como el único que conoce los corazones. Cuando los testimonios humanos fracasan, tomemos a Dios por testigo, incluso para las cosas ocultas en la conciencia. Entonces, podemos tomar a Dios, amados hermanos, como testigo. Podemos jurar en nombre de Dios como nuestro testigo al decir la verdad. Pero, amados hermanos, el perjurar o el jurar con falsedad va a ser algo que podría traer juicio de parte de Dios a nuestras vidas, puesto que es una inmensa ofensa perjurar, esto es, jurar en vano, utilizando el nombre de Dios. En la ley, eso se llama profanación. En Levítico capítulo 19, versículo 12 encontramos: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Se deshonra, amados hermanos, profundamente a Dios si se perjura en su nombre. El nombre de Dios no debería entonces jamás ser difamado asociándolo a nuestras mentiras. Primera de Samuel capítulo 14 versículo 39 menciona: porque vive Jehová, que salva a Israel, que aunque fueren con Natán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese,
Segunda de Samuel capítulo 3 versículo 9 comienza diciendo en el juramento: así haga Dios a Abner y aún le añada, si como ha jurado a Jehová. Segunda de Reyes capítulo 6 versículo 31 también en el juramento comienza diciendo: y él dijo, así me haga Dios y aún me añada. En segunda de Corintios capítulo 1 versículo 23 el apóstol Pablo menciona: mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. Entonces, en todas y cada una de estas citas que les acabo de leer, amados hermanos, muestran que no podemos tomar a Dios por testigo de nuestras palabras sin arriesgarnos a que vengue el perjurio si juramos en falso. Perjurar en nombre de Dios puede traer juicio de parte de Dios a nuestras vidas. El perjurar en nombre de Dios es tomar el nombre de Dios en vano. Y el tercer mandamiento, explícitamente escrito en Éxodo capítulo 20, versículo 7, dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Por qué? Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces, ¿cuál es la única necesidad que justifica nuestros juramentos? Amados hermanos, la única necesidad que justifica el juramento es la que tiene que ver con la fe o el amor al prójimo. Dios resulta ofendido cuando se jura sin necesidad y cuando se jura por otros que no son Dios. No se trata de tomar los juramentos a la ligera. No se trata de estar jurando por cualquier cosa, sino cuando la necesidad lo amerite, cuando el contexto lo exija, cuando sea por amor al prójimo, cuando sea por la fe, amados hermanos. Cuando se nos exige dar testimonio de algo que ha sucedido dentro de las congregaciones. Cuando en algún problema se esté escandalizando a la iglesia y nosotros tenemos que dar testimonio. Dios mandó concretamente también que se jure por su nombre. Deuteronomio capítulo 6 versículo 13 menciona: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Coloquialmente se tiene esta idea, ¿verdad?, de que alguien que jura, y tristemente esto resulta ser en cualquier cosa trivial, lo tiene que hacer por algo valioso. Y ahí vemos personas en la calle diciendo: te lo juro por mi madrecita linda, o te lo juro por mis hijos. Pero esto deshonra a Dios. Primeramente porque los juramentos no se pueden tomar como cosa trivial. Y en segundo lugar, porque no se puede jurar por otro más que por Dios mismo.
¿Por qué? Porque no hay nadie más grande que Dios. Hebreos capítulo 6, versículo 13 menciona: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Entonces, creo que estamos siguiendo muy rápido, ¿verdad? Es miércoles de estudio bíblico y a veces los miércoles de estudio bíblico llevamos el estudio un poco más concreto, un poco más rápido a veces. Pero entonces, en el texto de Mateo capítulo 5, versículo 36 al 37 que leímos, nuestro Señor Jesucristo no está condenando los juramentos de una manera universal, sino solo está condenando los juramentos que violan las reglas de la ley. ¿Y qué es lo que acabamos de ver? ¿Cuáles son los juramentos que violan las reglas de la ley? Número 1. Aquellos juramentos que se toman a la ligera por cosas triviales. Número 2, cuando se jura por cualquier otra cosa que no es Dios mismo, por Dios mismo. Número 3, cuando los juramentos no son en realidad juramentos, sino juramentos falsos. Cuando se está mintiendo y se está jurando en nombre de Dios, es lo más vil y lo más bajo que cualquier persona puede llegar a ser. Aún estas personas que se encuentran dentro de este contexto, tenían ese temor, hermanos. Por eso juraban por el cielo, por la tierra, para tratar de evitar el juicio divino. Pero lo que no se estaban dando cuenta, y lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo en el contexto es: no perjurarás y no cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no jures en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza, ni por nada. ¿Qué les está diciendo? Les está diciendo: ustedes creen que van a escapar al juicio divino al perjurar por cualquier otra cosa, pero se están condenando igualmente. ¿Por qué? Porque al decir que juran por otra cosa que no soy yo, me están deshonrando a mí, están deshonrando a Dios. Y lo que es peor de todo, están jurando por cualquier otra cosa, pero con mentiras. Al final de cuentas están viviendo deshonestamente. En ninguna manera, no juréis en ninguna manera. Cuando está diciendo no juréis en ninguna manera, no se refiere a la sustancia. No se refiere a que se está prohibido
jurar. ¿O no está diciendo que no estuviese permitido bajo ningún concepto jurar? Pues entonces, ¿de qué serviría lo que se añade justo después cuando declara: no tomen los nombres del cielo y de la tierra, etcétera? Pues eso era para cerrar las escapatorias por las que pensaban salvarse los judíos. Entonces, otra regla de la bendita ley de Dios es que se debe jurar. Amados hermanos, cuando se apela a Dios como testigo para confirmar nuestra palabra. ¿Y cuándo más? Cuando también lo hacemos por la fe y por amor al prójimo. Aun cuando el asunto lo exige, Pablo jura sin ningún escrúpulo. Acompáñenme a Romanos capítulo 1. Cuando Pablo menciona: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 23. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corintio. Pongo a Dios por testigo, decía el apóstol Pablo. Es una forma de juramento. Juan Calvino también menciona: no veo regla mejor que ser sobrios en nuestros juramentos, que no se hagan ni de manera temeraria ni a la ligera, ni sean por un motivo frívolo ni fruto de un sentimiento desordenado, sino que sean realmente necesarios, es decir, que se trate de mantener la gloria de Dios o de conservar un vínculo de amor con los demás, que es el propósito del mandamiento. Entonces, amados hermanos, todos aquellos que mencionan que no se debe jurar por ninguna razón, están contradiciendo la palabra de Dios. Todos aquellos que creen que nuestro Señor Jesucristo está enseñando explícitamente en Mateo capítulo 5, versículo 33 al 37, que está prohibido jurar, no están haciendo una exégesis correcta de las Escrituras. Entonces, lo que Cristo está prohibiendo es el uso imprudente, el uso profano e irresponsable de los juramentos.
En nuestro hablar de cada día, amados hermanos, debemos saber que nuestra vida, que nuestra forma de pensar, hablar y vivir siempre debe ser para la gloria de Dios. Y cuando todo esfuerzo por decir la verdad cuando todo esfuerzo de los testimonios humanos fracasan, tomemos a Dios por nuestro testigo y dejemos que sea Él el que obre. Es triste cuando en muchas ocasiones le tenemos que recordar a las personas que Dios lo está viendo, que Dios está sabiendo absolutamente todo lo que todos hacemos, lo que todos pensamos, para que esa persona recapacite y venga el temor de Dios para que pueda hablar con verdad. Recuerdo una ocasión cuando había un problema en una congregación y habían líderes en esa congregación que estaban manipulando, estaban viviendo en contiendas. Entonces se hizo una pequeña reunión en donde su servidor los citó, pero ellos seguían ocultando la verdad y sobre todo le ocultaban siempre la verdad a la congregación. Y parecía que se los olvidaba que el rostro de Dios está en todos lados, que a Dios no le podemos ocultar absolutamente nada. Él conoce cada uno de nuestros pensamientos. Él sabe cuando hablamos con verdad y sabe cuando hablamos con mentira. Y para tratar de hacer recapacitar a estos hermanos, recuerdo perfectamente que le dije a uno de ellos: hermano, delante de Dios confiesa tal verdad. Y recuerdo perfectamente, hermanos, cómo sus ojos se abrieron y me quedó viendo con temor. Ahora que le estaba diciendo que jurara delante de Dios, ahora comenzaba a tartamudear. Ahora comenzaba a sudar. Y fue ahí en donde confesó lo que había hecho. Que tristemente no tuvieron la responsabilidad de confesárselo a la iglesia. Pero estas cosas pasan, amados hermanos.
Pero Cristo, nuestro Señor Jesucristo, está prohibiendo el uso impertinente, profano y descuidado de los juramentos. Jesús pide que todo nuestro hablar, amados hermanos, debe ser como si estuviéramos bajo juramento delante de Él, para decir siempre la verdad. Y es que no existe un dualismo. Es que cuando juro en nombre de Dios debo decir la verdad, y cuando no lo hago puedo mentir. No, no está diciendo eso. Debemos hablar siempre con verdad, pero van a haber momentos, contextos en los que exigen tomar a Dios como nuestro testigo. Y delante de Dios decir la verdad. No creo que alguien sea tan implacable para jurar en nombre de Dios en vano. Eso es lo que pensaba. Pero tristemente, en muchas ocasiones encontramos o vamos a encontrar a personas que toman el nombre de Dios en vano. Pero recuerden, hermanos, número 1, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y número 2, Dios no tendrá por inocente al que tomare su nombre en vano. Así que vivamos siempre siendo conscientes del rostro de Dios y nos conduzcamos por la vida, amados hermanos, siempre hablando con verdad, dispuestos a apoyar, dispuestos a amar a nuestro prójimo, dispuestos a presentar a defensa de nuestra fe cuando se nos demande, pero siempre con un corazón humilde y paciente. Así es que vamos a orar al Señor y a dar gracias por esta enseñanza. Bendito Señor, gracias por permitirnos estar aquí. Gracias, buen Dios, por su palabra. Bendito es usted, Señor, y bendito será usted, buen Dios, por todos los siglos de los siglos. Amén.